Un gigante asiático que no es China, pero cuyas proporciones geográficas no dejan de impresionar. Según los expertos, este país podría convertirse en una de las principales economías del mundo en un futuro no muy lejano. Conozcamos Indonesia. Indonesia es un país insular, ubicado entre el sudeste asiático y Oceanía, considerado el cuarto país más habitado del mundo, pues cuenta con una población de unos 260 millones de habitantes. Uno de los aspectos más fascinantes de este país es su geografía atípica, pues su territorio se encuentra distribuido en un archipiélago de islas de las cuales aún no se conoce el número exacto. Datos del propio gobierno del país han establecido un número de 17.500 islas, de las cuales unas 6.000 se encuentran habitadas. Estas islas están dispersas en ambos lados del ecuador terrestre, en un radio de unos 5.400 kilómetros cuadrados, siendo la isla de Java donde se encuentra la capital del país, Yakarta, donde vive más del 50% de la población del país. Otras islas de gran tamaño e importancia son Sumatra, Nueva Guinea, Celebes y la isla de Borneo, esta última compartida con otros dos países que son Brunei y Malasia. Indonesia tiene alrededor de 300 grupos étnicos, cada uno con sus diferencias culturales desarrolladas durante siglos e influenciadas por los indios, árabes, chinos, malayos y europeos. El idioma nacional oficial en un país que cuenta con un total de 742 lenguas es el idioma indonesio. Se enseña universalmente en las escuelas y es hablado por casi toda la población, pero solo una minoría lo tiene como lengua nativa. Para los demás es la segunda lengua después de su lengua local. Indonesia es un país de volcanes. Indonesia está asentada en lo que se conoce como cinturón de fuego, así que sufre continuos terremotos y es el país con mayor número de volcanes. De los 400 volcanes que existen en el país, unos 150 están activos. Dos de las más violentas erupciones en tiempos históricos han tenido lugar en Indonesia. En 1815 se produjo una erupción en el monte Tambora, en Sumbawa, con un volumen de eyección estimado en unos 160 kilómetros cúbicos. La erupción del Tambora en 1815 fue la mayor erupción volcánica registrada de la historia. La explosión se escuchó hasta en la isla de Sumatra, a una distancia de más de 2.000 kilómetros. El tamaño, el clima tropical y la geografía del archipiélago convierte a Indonesia en el tercer país con mayor nivel de biodiversidad en el mundo después de Brasil y Perú. Su flora y su fauna es una mezcla de especies provenientes de Asia y Australia. Dentro del territorio de Indonesia se encuentra la famosa isla de Komodo, donde habita el mayor lagarto del planeta, el dragón de Komodo. Sumatra es uno de los dos lugares del mundo donde se pueden observar orangutanes en su estado salvaje. Su economía. Indonesia es la economía más grande del sudeste asiático y también es miembro del G20. El Producto Interno Bruto de Indonesia se estima en más de 500.000 millones de dólares. El sector de servicios es el sector económico más grande, seguido por la industria y la agricultura. Las industrias principales incluyen la industria petrolera y del gas natural, la industria textil y la minería, mientras que entre los principales productos agrícolas se encuentra el aceite de palma, el arroz, té, café y especias. A principios del año 2019, el gobierno de Indonesia anunció su deseo de trasladar la capital del país. El motivo de esta tarea titánica es que Yakarta, donde viven más de 10 millones de personas, se está hundiendo a uno de los ritmos más acelerados del planeta, entre 1 y 15 centímetros al año. La mitad de su territorio ya está por debajo del nivel del mar y una de las principales causas de esto es la extracción de agua subterránea que se utiliza como agua potable y para el baño. En 2016, una encuesta concluyó que esta megaciudad tenía el peor tráfico del mundo. Si te ha gustado este video, te agradecería que lo apoyes con un like y considera suscribirte a este canal para que puedas disfrutar de otros videos similares.
Mi nombre es Juan y por el momento solamente me queda decirles hasta una próxima ocasión.